Sí, estamos acá reunidos en esta casa que ya hace muchísimos años tiene por costumbre, como tradición, celebrar, mejor dicho, conmemorar la noche de Yom Kippur de una manera diferente. No sé cuántos de ustedes han estado acá en otras noches de Yom Kippur. En esta tensión existente entre lo nuevo y entre la tradición y la innovación, creo que es un modo que a los judíos humanistas nos llega de tomar los conceptos de Yom Kippur, los conceptos más importantes de introspección, de balance del alma, y resignificarlos. Quiero compartir con ustedes una frase de Jack Nasum, que dice que una transición lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo. Y en este equilibrio delicado entre la tradición y la innovación es que tomamos el Kol Nidrei, que en realidad no es una plegaria, sino es una declaración que data ya en el siglo VIII en Babilonia, ya se conocía, pero tiene un origen medio incierto, y que dice así: nos arrepentimos por el incumplimiento de todos los votos que formulamos, de las obligaciones que contrajimos ante Dios, de los juramentos que prestamos desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur que nos llegue para bien. De todos ellos nos arrepentimos. Sean todos ellos absueltos, nulos y sin valor, sin efecto y sin carácter de obligación. Y a continuación vamos a escuchar el Kol Nidrei, que se repite 3 veces, cada vez con mayor intensidad, como para que llegue a los oídos de quien tiene que llegar. Interpretado por se ve reflejada claramente esta multiplicidad de opiniones y puntos de vista de nuestros sabios. En este marco conceptual queremos traer al presente esta cultura de la controversia, para reflexionar sobre sus beneficios y peligros, sobre el desafío que significa vivir en una sociedad que acepte el debate permanente entre personas que no solamente defienden sus opiniones, sino que además desean escuchar al otro para enriquecerse con sus ideas. No estamos hablando del intento de convencer al otro ni de imponer nuestra opinión, sino de una genuina escucha que nos permita retroalimentarnos y convivir en la diferencia. Desde la historia, la educación y la literatura nos preguntamos en qué medida estas disciplinas pueden aportar a una sociedad para que viva en una cultura de la controversia. Y para eso, este es el marco conceptual en el que armamos esta mesa de hoy, este panel. Así que invito a Leticia Barán, a Eric Jaimovich, a Alejandro Duhovne y yo a ocupar nuestro lugar. Ahí, mejor. Hola, hola. Hola. Ahí. Bueno, buenas noches. Un honor para mí estar aquí con ustedes, un honor haber sido convocada, compartiendo esta noche de Kol Nidrei. Me dijo Tami que me tengo que autopresentar. Voy a hacer el mismo chiste que hago cuando visito una escuela. Antes que me pregunten de dónde soy, lo aclaro sola. Soy Leticia Barán, nací en Paraguay, viví en Israel y vivo en Argentina hace muchos años ya. Así que ya tienen mi currículum con respecto al DNI. Con respecto a qué hago hoy en día dentro de la comunidad judía, trabajo en el Badajinu, soy parte del equipo de supervisión pedagógica y además tengo el gusto de trabajar con Tami y tengo el profesorado Melamed de Morim, de formación de Morim de escuelas primarias. Decía que empecé diciendo que es un honor estar convocada y también es una presión y un desafío muy grande ante un público que considero muy prestigioso, así que espero estar a la altura. El título de este panel es La tradición judía y la cultura de la controversia, y a mí me resultaba muy importante encuadrarme yo misma, encuadrar desde dónde yo me paro en la controversia. Y me resulta importante aclarar que para mí la controversia sale desde un lugar positivo, es decir, desde lo bueno de la controversia, desde lo interesante que es poder controvertir, por lo tanto, opinar distinto, por lo tanto, respetar al otro. Eso desde una mirada, y
desde otra mirada, más allá de lo positivo, tomando en cuenta nuestra realidad nacional y de Argentina, desde la capacidad de disentir, es decir, tomando la historia propia de Argentina, valorar el que hoy estamos aquí pudiendo disentir y opinar distinto. Me pareció interesante aportar, si bien hay otros expertos en literatura, una breve cita de Eliyahu Toker, de un poema que dice Los dueños de las dudas, justamente porque para mí la controversia tiene que ver con la capacidad de dudar acerca de la verdad absoluta. Por eso me pareció interesante leer cortito, no lo voy a leer entero. Dice así: los dueños de las dudas. En la vereda de enfrente están los dueños de la verdad escriturada, los propietarios de la seguridad del ignorante. De este lado estamos nosotros, los dueños de las dudas, sentados a una larga mesa en llamas. Somos los que sabemos que no sabemos, los que sabemos que no es luz esta claridad, que este permiso no es la libertad, que este mendrugo no es el pan, y que no existen una sola realidad ni una única verdad. Desde esta mirada es que yo quiero hablar de la controversia. Y desde esta mirada me pareció interesante meterme un poquito en lo que es la historia de la educación en Argentina, que parte desde un lugar absolutamente homogenizador. Es decir, el fin y objetivo principal de la Ley de Educación Común, que es la primera ley que tuvo Argentina de 1420, tal como dice Moishe, tuvo como objetivo justamente homogeneizar a la sociedad, armar una sociedad argentina con identidad argentina. Tal como lo digo cuando doy clase, se armó una fábrica de argentinitos, porque es lo que había que hacer para armar un país. Y así fue como esta ley perduró muchos años, es decir, conectándolo con la controversia, se partió de una no controversia, justamente desde una concepción homogenizadora de la educación. El país fue creciendo y fue haciéndose más diverso hasta que la propia sociedad hizo que se llegue a la ley de educación privada, y con eso aparece la primera gran controversia o heterogenización de la sociedad. No queda otra que aceptar que además de la educación común y pública y oficial, tenía que haber otra. Y para los que saben, hay varios que sé que saben bastante de la historia de la comunidad judía en educación, es cuando aparecen gran parte de las escuelas integrales, escuelas doble turno, complementarias dentro de la comunidad, justamente avalados por esta ley. Ahí empieza a aparecer la posibilidad de una controversia, la capacidad de aportar una mirada que no es única con respecto a la historia del país y a la historia de cada comunidad que vivía adentro de este país. Y así se avanza en esta línea hasta poder llegar a lo que es la Ley Federal de Educación, que en realidad permite darle una identidad a cada provincia. Avanzamos un poco más con respecto a la no homogenización de la sociedad. Hasta llegar, no les digo ni los números de leyes, ni en qué año fueron, si a alguien le interesa al terminar, lo tengo anotado, pero no me parece pertinente para este momento. Hasta llegar a la ley que nos rige hoy, sí, que como mi marido abogado, ¿cómo se dice? La ley que nos rige, está bien dicha, después si no me corrige en casa. Es la ley bajo el paraguas que tenemos hoy en día, ¿no? Por el cual estamos, es la ley de Educación Nacional, que tiene muchos puntos a tener en cuenta, y fue una ley muy innovadora, fue la primera ley que se hizo después de aquella ley inicial de los años fines de 1800, pero que principalmente separa, yo me muevo mucho, es difícil conmigo, principalmente separa en algunos puntos que a mí me parecen interesantes de marcar aquí y que tienen que ver con la controversia.
que tienen que ver, por un lado, con la capacidad de la evaluación, es decir, partir de la idea de que uno no es perfecto ni dueño de la verdad y de que un sistema educativo, en este caso, es plausible de ser evaluado, es decir, debe ser evaluado para poder mejorarlo, ajustarlo, pensar en que no todos tienen que ser iguales y que cada uno debe ser ajustado a la educación que necesita. Por otro lado, relacionado con el nivel inicial, es decir, con los primeros años de vida. La primera ley que pone de manifiesto que lo que pasa en los primeros años de vida es importante. Y por último en este caso, tiene mucho más ítems la ley, en este caso para mí, todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa, es decir, con la aceptación de la heterogeneidad en la sociedad, con la necesidad de pensarnos distintos y darle lugar a cada uno en este sistema educativo, en la realidad que nos toca vivir ahora. Controvertida, por cierto, porque primero se hizo la ley, pero todavía la manera de incluir no nos termina de quedar clara. Y hay, como en todas las posturas, hay ortodoxos en esto y hay pluralistas en esto, y no nos termina de quedar claro cuál es el camino a seguir. Pero lo relevante aquí es que el tema está en agenda. Al estar puesto en una ley, no queda otra que hablar de esto y pensar soluciones y buscar la manera o la mejor manera de hacerlo. Y trae mucha controversia, es decir, trae controversia porque hay que transitar muchos caminos y muchos debates para llegar a la conclusión de que primero de todo debemos incluir, tenemos la obligación moral de hacerlo como educadores y como habitantes de un país diverso. Es decir, que desde aquella ley de finales de 1800 hasta un siglo y un poquito después, transitamos este camino complejo de llegar a ser inclusivos y de llegar a aceptar la controversia, tratando de unificar con lo que sería el título de hoy. Y con esto creo, y como voy terminando, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Tengo tiempo? Perfecto. Y con esto creo que más allá de los contenidos que se enseñan dentro de la educación, el mayor legado que estamos dando a los alumnos que transitan este sistema educativo heterogeneizador, no homogeneizador, es la posibilidad de controvertir, es la posibilidad de ver diferentes seres humanos, de pensar distinto, de aceptar al diferente o de por lo menos trabajar en aceptarlo. Aceptar el diferente es otro tema, pero por lo menos partir de la idea de que la sociedad es diversa y que cada uno tiene que ejercitar todo el tiempo esta capacidad de aceptación, esta doble mirada en la cual uno tiene que salir de su propio eje para aceptar al que no es como uno. Por eso me pareció interesante hacer este recorrido más duro, que es el de la ley, con respecto a lo que transitó la educación en esta noche de Yom Kippur, en que uno se presta a la reflexión. Y como dice el dicho en hebreo, me tomo el atrevimiento de decirlo en hebreo y después lo traduzco: Ma ose more yehudi mesaper sipur. ¿Qué hace un docente judío? ¿Qué hace un more? Cuenta un cuento. Así que quería leerles un cuento. Voy a tratar de hacerlo rápido. Tranquila. Tranquila, mejor. Entonces me voy a parar, porque a mí me gusta leer cuentos parada, porque si no me queda chico. ¿Me escucharon bien? ¿Ahí se nos escuchaba? Este cuento es parte de una compilación de cuentos hecho por la Organización de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de ser trabajados en las escuelas justamente para esto que yo estuve mencionando, para empezar a ejercitar en los alumnos esta posibilidad de no pensar
en forma unilateral, sino aprender a pensar que no hay una única verdad o una única respuesta o un único punto de vista. Es decir, volviendo a lo que dije al empezar, que la controversia está buena, es decir, que deben existir diferentes puntos de vista, justamente. Dice así: El lobo y Caperucita Roja, la versión del lobo. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisieran que la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grande para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña, todo el mundo lo sabe, pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando, y yo corría atrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya lo saben.
tengo un currículum tan prolífico como las personas que me acompañan, así que no tengo mucho para presentarme. Yo me suelo presentar como estudiante de historia, no porque no tenga mucho más, aunque en verdad no tengo mucho más, sino básicamente porque hace unos años, cuando di un discurso en un acto de memoria activa, me tenían que presentar diciendo algo. No podían decir solamente Erika Imovich va a decir algo al respecto. Entonces dijeron, bueno, como este chico estudia historia, digamos que es estudiante de historia. Así que cada vez que me presento en algún lugar, como no tengo mucho para decir ni para sostener mi currículum, digo que soy estudiante de historia. Todas las notas que firmo en Novación, que seguro alguno de ustedes leyó, firmo como estudiante de historia. Después me pueden conocer más y quizás aparece otra cosa, pero es básicamente lo que soy. Cuando me invitaron a este panel, el que por cierto agradezco mucho, me dijeron cultura de la controversia e historia. Sí, básicamente ese fue como la consigna. Yo inmediatamente lo que pensé, se lo dije a Enrique, la persona que me llamó, y después a Tamara. En verdad entré, me enmudecí porque me dijeron, tenés 15 minutos para hablar de controversia e historia judía. ¿Cómo? Probablemente Alejandro también le pasó. No puedo hablar de toda la historia judía, que básicamente se trata de una gran controversia. Entonces decidí abocarme exclusivamente a una controversia que yo particularmente conozco bastante para no aburrirlos con un detalle, con una apreciación general sobre la historia judía que puede llegar a ser bastante aburrida. Voy a hablar sobre Hannah Arendt. Debo hacer una advertencia previa. Yo sé que hablar sobre... yo sé que hablar sobre Hannah Arendt en la noche de Yom Kippur puede resultar controvertido. Puede resultar controvertido hablar en cualquier momento del año en cualquier institución judía. De hecho, más de alguno de ustedes podrá llegar a pensar que si yo hablo de Hannah Arendt en la noche de Yom Kippur, lo primero que vamos a hacer es empezar el año haciendo un pecado. O quizás alguno de ustedes, si está ayunando incluso, puede llegar a vomitar porque yo dije la palabra Hannah Arendt. Para aquellas personas que conozcan más o menos la trayectoria intelectual y las consecuencias políticas e intelectuales de esta mujer, estarán entendiendo lo que estoy tratando de decir. De todas formas, quiero advertir que no voy a hablar de la Hannah Arendt convencional. Si la Hannah Arendt convencional en el mundo judío es aquella Hannah Arendt intelectual judeo-alemana que ya viviendo en Estados Unidos fue la periodista que cubrió el juicio de Eichmann en el año, parte del juicio de Eichmann en Jerusalén, como corresponsal del diario The New Yorker. Generó muchísima polémica por el libro que publicó cuando compiló todas sus columnas en este diario, que es el famoso libro de Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. Ese ha generado muchísimas polémicas por lo que ha dicho sobre Eichmann, por lo que ha dicho sobre el comportamiento judío en el Holocausto. Quiero aclarar que no voy a hablar de eso y no me interesa hablar de eso en este momento porque me parece que tampoco es el contexto. Yo vengo a hablar de algo bastante marginal de la vida intelectual de Hannah Arendt. Específicamente me voy a centrar en una controversia, porque me invitaron a hablar de algunas controversias, yo elegí una sola, de una controversia que hubo entre Hannah Arendt y Gershom Scholem. Esta controversia, que en verdad desde el punto de vista material es un intercambio epistolar entre estos dos intelectuales, se sucedió después de lo que Hannah Arendt publicó respecto del juicio de Eichmann. A mi criterio, lamentablemente, este es un intercambio epistolar poco conocido. Fue publicado inmediatamente, Gershom Scholem en el año 63, un año después de la publicación del libro. Le manda una carta enojadísimo por lo que Hannah Arendt había dicho sobre el juicio a Eichmann, el comportamiento de los judíos, etcétera, etcétera. Gershom Scholem le manda una carta e inmediatamente, ¿verdad? 5 semanas después, Hannah Arendt le responde. Son solamente 2 cartas donde básicamente yo dividiría las cartas en 2 aspectos. En primer lugar, discuten sobre lo que Hannah Arendt dice en el libro. Eso hoy no me interesa, ¿sí?
Porque lo que Gershom Scholem le discute sobre si tiene razón lo que dijo de Eichmann, a mí en este momento no me importa. ¿Por qué traigo esta controversia hoy? Porque de forma subterránea, de forma tangencial, discuten cosas muy interesantes sobre la identidad judía. No es el objetivo principal de estas cartas, debo admitirlo, pero si uno lee estas cartas de forma profunda y trata de entender cosas que están en el fondo, a mí me parece que entre lo que dice Gershom Scholem y lo que dice Hannah Arendt se aprecian dos concepciones sobre el judaísmo que son muy interesantes. Entonces, en definitiva, traigo una controversia muy particular para reflexionar sobre algo que me parece que es interesante para la noche de Yom Kippur, que es la identidad judía contemporánea. Bien. Voy a leer algunos fragmentos de las cartas, no todos, solamente lo que me parece interesante, y después voy a hacer algunos comentarios al respecto. Bien. Como dije, quien empieza este intercambio es Gershom Scholem, que le manda la carta el 23 de junio de 1963. Empieza la carta diciéndole: querida Ana. Y en una parte le dice lo siguiente: en cada una de las coyunturas decisivas, tu libro habla únicamente de la debilidad de la actitud de los judíos en el mundo. Estoy bastante dispuesto a admitir esa debilidad, pero tú pones tanto énfasis en ella que, en mi opinión, tu exposición deja de ser objetiva y adquiere acentos maliciosos. Lo que objeto es ese tono despiadoso, a menudo poco menos que burlesco y malicioso, con que tu libro trata asuntos que tocan la fibra más sensible de nuestras vidas. Y ahora viene una parte excepcional. En la tradición judía hay un concepto, difícil de definir, sin embargo, bastante concreto, que conocemos como Ahavat Israel, amor al pueblo judío. En ti, querida Ana, al igual que en tantos intelectuales procedentes de la izquierda alemana, no encuentro apenas traza de ello. Un estudio como el que se intenta en tu libro exigiría, me parece a mí, el tratamiento más conservador, circunspecto y exigente posible. Precisamente a causa de los sentimientos suscitados por este asunto, el exterminio de un tercio de nuestro pueblo, y yo te veo desde todos los puntos de vista como una hija de nuestro pueblo y no de otro modo. Por eso siento escasa simpatía hacia ese tono, que tan a menudo empleas a lo largo de tu libro. Para referirse al asunto del que hablas, es tremendamente inadecuado. En circunstancias como estas, ¿no habría habido lugar para algo que yo solo puedo describir con el modesto término alemán, cordial delicadeza? Este es el punto, después la carta sigue, es un poco más larga, pero resumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que le está tratando de decir Gershom Scholem a Hannah Arendt en este contexto? Le dice: vos estás hablando, voy a tratar de ampliar un poco el argumento como para sacar un poco más de jugo a la carta, ¿no? Vos estás hablando sobre vos misma, ¿sí? No podés hablar con tanta delicadeza, esa es la palabra que usa. Dice, hay un valor en el pueblo judío, que aparentemente Gershom Scholem lo maneja, yo no, que es el valor de Ahavat Israel, ¿sí? Amor por el pueblo de Israel. Todo judío necesita ser parte o necesita hacer uso de ese valor, del cual vos, Hannah Arendt, estás desconociendo por las críticas terribles que estás haciendo contra tu pueblo. Estás desconociendo que de lo que hablaste es de vos misma. Eso le está diciendo. Y si vos hablaste de vos misma con tanta liviandad, con tanta ligereza, no podías haberlo hecho de esta forma sobre tu propio pueblo. Tenías que haberlo hecho con mucha mayor seriedad. ¿Sí? A mí me parece muy interesante la respuesta de Hannah Arendt, porque ahí se abre la discusión sobre la identidad judía. ¿Sí? Acá de vuelta me estoy salteando muchas partes de la carta, pero fíjense lo que dice. Hannah Arendt escribe, ¿sí? Encuentro chocante que hayas de escribir: te veo desde todos los puntos de vista como una hija de nuestro pueblo,
y no de otro modo. La verdad es que yo nunca he pretendido ser otra cosa ni de otra manera distinta de como soy, y nunca he sentido la más mínima tentación de ese sentido. Sería como haber dicho que yo era un hombre y una mujer, es decir, una insensatez. Esto, hoy algún pensador vinculado al género se asustaría. Repito la frase, dice, sería como haber dicho que yo era un hombre y una mujer. Sí, está escribiendo igual en los 60, así que la perdonamos. Siempre he considerado mi condición judía como uno de los datos incontrovertibles de mi vida. Es muy fuerte lo que está diciendo. Dice, siempre he considerado mi condición judía como uno de los datos incontrovertibles de mi vida. Y acerca de tales facticidades, nunca he deseado cambiar nada ni rechazar nada. Por lo que tú llamas amor al pueblo judío o a Bat Israel, tienes bastante razón. Yo no me siento movida por ningún amor de esa clase, y eso por dos razones. Yo nunca en mi vida he amado a ningún pueblo, ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni nada semejante. En efecto, solo amo a mis amigos y el único género de amor que conozco y en el que creo es el amor a las personas. En segundo lugar, ese amor a los judíos me resultaría, puesto que yo misma soy judía, algo bastante sospechoso. Yo no puedo amarme a mí misma, ni a cosa alguna de lo que sé que es miembro y parte de mi persona. Pues bien, en ese sentido, yo no amo a los judíos ni creo en ellos. Y escuchen atentamente esta frase. Simplemente formo parte de ellos como algo evidente, que está más allá de toda discusión. A mí me parece, por eso traigo esta controversia tan poco recordada en algunos debates intelectuales, me parece fundamental lo que estas dos personas están discutiendo. Porque, si bien no usa esta palabra, a mí me parece que lo que está diciendo Hannah Arendt es defendiendo la idea de una condición judía de la cual no se puede salir. Dice literalmente, forma parte de la verdad dada que yo no puedo discutir. ¿Sí? Es como que yo hoy en día dijera que soy un hombre, si me pongo en la voz de Hannah Arendt. Yo soy judía porque soy así. Nótese que claramente en la década del 60 todavía no están en boga las discusiones o las ideas que sostienen que la identidad es algo autoconstruido o algo que uno puede ir construyendo a lo largo del tiempo. Hoy en día está muy de moda decir, bueno, yo soy judío porque tengo ganas de serlo, porque lo voy construyendo a lo largo. Nada de eso aparece en este texto, de una intelectual bastante progresista, podríamos decir. Ella decía, lo judío en mí es algo dado, algo de lo cual no puedo salir. Y en este momento a mí me gustaría hacer como una especie de salto, pero me parece que está relacionado. Yo me imagino que la mayoría de ustedes, porque es una película que habrá tenido muchísimo éxito, y además se dio hace muy pocos meses acá en Sauta, vieron la película Un judío común y corriente. Si no la vieron, se las recomiendo, y si no la quieren ver, básicamente se trata de un unipersonal de un judío alemán hace pocos años, en el mundo judeo-alemán contemporáneo, donde reflexiona una gran cantidad de cuestiones vinculadas a los judíos. En un fotograma de la película que a mi criterio es terriblemente simbólico, aparece la imagen de Hannah Arendt. Sí, para las personas que lo vieron, quizás vieron esa parte de la película. Para los que no, vean de vuelta la película, y en la película aparecen imágenes de Marx, aparece una imagen de Cristo, aparecen algunas muy pocas imágenes que evidentemente el director decidió de forma deliberada por lo más, y en una parte aparece la imagen de Hannah Arendt. ¿Por qué el director pone la imagen de Hannah Arendt? La respuesta más sencilla sería básicamente porque Hannah Arendt fue una judeo-alemana, y el protagonista de la película también lo fue, o judío y alemán, pero esa sería una respuesta muy sencilla. Yo creo que básicamente lo puso, y esto es deliberado, porque la película Un judío común y corriente trata sobre la condición judía. ¿Sí? Aquellas personas que vieron esa película se darán cuenta que el gran problema que tiene Manuel Goldfarb, que es el protagonista de la película, es que pese a ser un gran luchador contra las leyes del mundo y contra todo lo que se quiere revelar dentro del judaísmo, hay algo de lo cual no puede salir, que es de su condición judía. Algo contra lo cual él se revela, pero que es heredado
y no se lo puede sacar de encima. Y incluso es sumamente anecdótico lo que le sucede en la noche de Yom Kippur. ¿Qué es lo que a él le sucede cuando come por primera vez en Yom Kippur? Termina vomitando. ¿Por qué termina vomitando? La película dice que la identidad judía le revolvió el estómago. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando los padres lo llamaron a él y le preguntaron qué hizo en Yom Kippur? El personaje les miente. ¿Por qué? Porque no puede soportar la situación. Ahí, en esa escena en particular, se revela la condición judía de ese personaje de la cual no puede salir. Él quiere algo, pero hay algo que lo atrae para el pasado. Por eso no me parece, vean de vuelta la película, me parece que no es aleatorio que el director haya puesto la imagen de Hannah Arendt, una mujer que habla de forma indirecta de lo judío como algo dado, como algo casi indiscutible, como el género de una persona, ¿sí? Que el director lo haya puesto en esa película donde básicamente de lo que está hablando es precisamente de eso. Muy bien. Perdón. Bueno. Voy a cerrar con otra cosa que me parece importante de la carta de Hannah Arendt y con esto definitivamente cierro. En la carta dice, en la última parte que leí, dice, bueno, acá está, dice, el Papa, básicamente Gershom Scholem le decía, lo digo en términos vulgares para que se entienda, tené cuidado porque estás criticando a los judíos cuando en verdad vos formas parte de eso. ¿Sí? No te lo tomes tan a la ligera. Y acá con esta parte cierro dice, el papel del corazón en política me parece totalmente discutible. ¿Sí? El papel del corazón en la política me parece totalmente discutible. ¿Sabés también como yo cuán a menudo los que se limitan a informar de ciertos hechos desagradables son acusados de falta de sensibilidad, de falta de corazón o de falta de lo que tú llamas ligereza? ¿Sí? O sea, acá Hannah Arendt le está replicando y le está diciendo, vos me acusás a mí de no tener corazón por mi pueblo, y corazón y política van por dos lados completamente distintos. ¿Cuántas veces se le discute a la gente no hacer ciertas críticas por tener un corazón, un sentimiento tan profundo por las cosas que no está criticando? ¿Sí? Y esto me parece que es muy interesante porque es muy actual para lo que sucede hoy en día en la comunidad judía argentina. ¿Cuántas veces a las personas que tenemos una opinión más o menos crítica de lo que sucede en la comunidad saltan y nos dicen, no tenés corazón por tu propia comunidad? ¿Sí? Podemos estar o no de acuerdo con la postura de Hannah Arendt. De hecho, a mí muchas de las cosas particulares que dice me generan cierta repulsión, pero me parece que es interesante pensar esto de qué pasa con el amor que nosotros sentimos por la comunidad y el derecho a la crítica. De hecho, a mí me parece que con los judíos pasa algo sumamente particular. En Yom Kippur, creo que todas las personas que estamos acá tenemos mucho amor por el judaísmo, porque no sé, que un día de lluvia, de frío, que no hubiera venido a Shabbat y Yom Kippur, o sea, eso habla de mucho amor por el pueblo judío, o al menos como mínimo interés. Pero en el momento que nos encontramos acá, nos ponemos a discutir y a hablar de controversia, ¿sí? Lo cual, hay algo para pensar, y me parece que la línea de Hannah Arendt es interesante, porque dice, no se puede criticar libremente si uno siente amor por algo, ¿sí? A mí me parece, y ya definitivamente termino con esto, Amos Oz, en un breve texto que se titula todos los judíos formamos parte de una tribu, él da una respuesta alternativa a esto. Dice, ¿cómo se resuelve la contradicción entre la crítica y el amor? ¿Sí? No vamos a dejar de amar al pueblo judío, pero tampoco vamos a dejar de criticarlo. Y lo que dice es, todos somos una tribu, porque a mí con todos los judíos del mundo me unen lazos familiares. ¿Sí? Y en la medida que me unen lazos familiares, cuando a un judío en algún lugar del mundo le pasa algo, a mí me duele. ¿Sí? ¿Y por qué yo amo al pueblo judío? Dice Amos Oz. Lo amo porque también lo... Bueno, soy investigador de CONICET y
A ver, y escribí hace un tiempo un libro, ¿no? Y creo que por eso un poco la razón por la cual... pero no quiero hablar de hacer el chivo del libro, no. A ver, creo que mi trabajo de investigación, que es sobre historia judía argentina, y vamos a hablar un poco sobre eso, en realidad me permitió tener alguna mirada o hacer algunas preguntas. Son bastante contemporáneos, al menos esa fue mi intención, hacer la historia por la historia en sí misma, para acumular datos, si bien siempre es interesante, saber un poco más de la historia judía argentina, más allá de la anécdota, más allá de algunos jalones que uno siempre repite, conocer algunos procesos. Creo que no tiene sentido si no nos permite cuestionar y pensar el presente. Y si bien esa fue mi intención inicial, cuando empecé a escribir, cuando empecé a investigar hace muchos años atrás sobre los judíos argentinos, eso se volvió más patente y me parece más vital y más fuerte cuando yo, viniendo de Córdoba a Buenos Aires, empecé a atravesar algunas instancias comunitarias y participar de algunos debates políticos. Y ahí me di cuenta de que había un problema interesantísimo, que creo que sigue siendo importante. En todos los debates, es decir, si uno recorre la historia judía argentina, por lo menos hasta la década del 80 e incluso un poco más, se puede observar que este tema, el eje que nos reúne hoy, la idea de controversia, ha sido lo que atravesó a la comunidad judía. Es decir, la comunidad judía argentina no se puede pensar sin la controversia. Es más, diría que la comunidad judía no es sino un campo de disputa. La idea de homogeneidad, la idea de unidad, siempre fueron más pretensiones, siempre fueron más la vocación o la retórica de alguna dirigencia que lo que realmente pasó. Solamente recuperando, haciendo un mapa de las publicaciones periódicas, uno puede ver la inversión en tiempo, energía, en dinero que había de los multiplísimos sectores de la comunidad, yidishistas, hebraístas, religiosos, sionistas, antisionistas, etc., encontrando en la palabra impresa, es decir, en la escritura y en la difusión, un modo de tratar de capturar la voluntad de los judíos, del pueblo judío, ¿no? Argentino, construyendo lo que uno puede llamar la calle judía, ¿no? Ese espacio público de debate. Cosa que hoy no sucede, ¿no? Es decir, ya el contraste mismo entre ese espacio muy denso, muy nutrido de posiciones, a la total ausencia de hoy, ya marca una primera imagen que creo que hay que tener en cuenta. Pero no se trata solo de eso, porque no era, hoy también podemos encontrar posiciones en pugna. Hoy muchos sectores en la comunidad están disputando. Pero en realidad lo que vemos, a diferencia de ese momento, no solamente la cantidad de sectores que disputaban, o de corrientes que disputaban un espacio, en aquel momento la política no se podía concebir sin cultura. Es decir, toda lucha política era una lucha por la identidad judía y toda lucha por la identidad judía era una lucha política. Entonces, si yo quería disputar un espacio en la comunidad, tenía que ir con una visión distinta o quería justamente asumir o tomar una porción de la comunidad judía, amia, hebraica o la inclusión que fuera, porque yo entendía que ser sionista implicaba ser sionista progresista, o si era del ICUF, suponía criticar determinados aspectos del sionismo, o si yo entendía que la identidad nacional pasaba por el yiddish y eso me remitía a una identidad diaspórica y no a la identidad que el sionismo quería a través del hebreo, tenía que de alguna manera decirla, argumentar y disputar ese espacio. Es decir, no se trataba solamente de una pura disputa del poder, de una pura disputa de recursos, de una pura disputa de espacios institucionales, sino que en el fondo, atrás de cada una de esas posiciones había siempre una mirada cultural, una identidad que se ponía en... Y ese no es un problema, la multiplicidad, que ahora, de alguna manera, como decía él, cuando se critica, cuando se disputa, dice, no saque los pies del plato, no hable de más, porque en realidad pones en riesgo a la comunidad, o siempre hay algún argumento. No, muy por el contrario, la vitalidad de la comunidad judía estaba dada en esa virulencia, ¿no? Digo virulencia porque no está mal la discusión fuerte, siempre y cuando esa discusión fuerte implique que haya argumentos por detrás. Hoy lo que vemos es precisamente lo contrario, ¿no? Hoy lo que vemos es un espacio bastante desértico, ¿no? O sea, disputa hay, pero una disputa claramente empobrecida, ¿no? O sea, hoy lo encontramos solamente disputas electorales, inversiones, etcétera, por tomar el poder, pero sin discurso atrás. Y recién hablábamos con Tamara
acerca de la ortodoxia, ¿no? Yo sé, hace un tiempo, hace varios años atrás, me invitó alguien que estuvo de paso en el seminario rabínico, creo que fue un rector del seminario rabínico, y me decía, bueno, vos que estudiás la comunidad judía argentina, explícame el crecimiento de la ortodoxia, explícame, porque es un problema, es un riesgo para nosotros. Digo, bueno, yo creo que no es un riesgo, no hay ningún problema la ortodoxia. Primero, no son tantos, ni siquiera es el problema. El problema está en el mundo laico, en el mundo liberal. Los ortodoxos están haciendo lo que siempre hacen, y lo hacen bien, y allá van ellos. El problema es que si el mundo laico se ha quedado sin un discurso, si el mundo laico, liberal, llámelo como quieran, se ha quedado sin imaginación, sin creatividad, sin la capacidad de convencer a nadie, de nada sirve preocuparse por los otros, porque finalmente, tarde o temprano, la ortodoxia va a triunfar si no tengo con qué discutir. Y yo creo que eso está pasando en la comunidad judía hoy. Si quienes quieren tomar la AMIA no tienen un discurso real sobre qué quieren con la comunidad judía, en sentido cultural, ¿sí? Y tengo estos miles de anécdotas, ¿no? Que algunos nos pueden poner problemas, pero sobre la dificultad que tiene el sector, digo, el sector laico es gigante, es el mundo laico, ¿no? Con muchas vertientes, pero lo cierto es que en general, si uno ve las instituciones, lo que se ve hoy es una ausencia de inversión en cultura, una ausencia, y cuando la hay, yo creo que la palabra cultura les queda grande, ¿sí? En general es puramente retórico, es puramente una etiqueta que sirve para simplemente hacer actividades que podríamos llamar entretenimiento, entonces podrían cambiar los nombres. Muchas secretarías de cultura o espacio de cultura de comunidad y poner entretenimiento, porque no se trata de qué quiere el público judío y le demos esto y lo, sino qué entendemos que tiene que ser la vida judía e invertamos en ello. Invirtamos y tratemos de construir lectores, construir un público, difundir, tener una política cultural. Una cosa es el marketing y una cosa muy distinta es tener política cultural. Creo que la comunidad judía ha perdido eso, ha perdido de vista la importancia de apostar por una visión de lo que quiere. Yo no soy quien para decirle cuál visión es, porque de hecho yo no lo tengo claro, pero lo cierto es que aparece una identidad de la comunidad judía, en tanto se crean los espacios para eso, en tanto se invierten en jóvenes que investiguen, que estudien, que piensen. Es decir, cuando yo discutía con gente de distintas instituciones comunitarias acerca de la importancia de invertir jóvenes sociólogos, historiadores, etcétera, que les interesaba a los judíos pero no conseguían becas para dedicarse a eso, ¿no? Dice, bueno, pero les damos que vengan a dar charlas, ¿sí? Pero si vos no los apoyás de un día para el otro, esa persona no puede vender una charla. Es decir, es como si yo le diese la guitarra a alguien y le digo tocar, ¿no? Sin que jamás hubiese tomado un curso. Para que alguien pueda pensar, involucrarse, invertir tiempo en eso, requiere el apoyo de instituciones. Y una persona que pasó 5, 6, 7 años de su vida estudiando, pensando en los judíos, es una persona que nunca más se va a ir de eso, ¿sí? Que va a estar contribuyendo críticamente y construyendo cultura en la comunidad. Bueno, creo que la comunidad, ¿no?, se ha, de algún modo, se ha replegado sobre sí misma, ha perdido la capacidad de generar discursos. Y cuando me refiero a discursos, me refiero a unas posiciones identitarias, a posiciones identitarias que discuten entre sí, le tiene miedo a la controversia y, de hecho, no hay espacios en la comunidad donde puedan confrontarse voces. No hay espacios en la comunidad donde haya mesas de debate y donde uno pueda decir, bueno, esa mesa me incomodó o esa mesa me dejó pensando, ¿sí? Difícilmente, normalmente se habla para convencidos, ¿sí? Se pone algo suave, lindo, donde uno se va tranquilo a su casa y se va tan cómodo como cuando entró, o quizá un poco más todavía. Es decir, y lo digo todo esto no con un ánimo puramente crítico y molesto, sino que lejos estoy de ser nostálgico, melancólico, que todo tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que el pasado, al menos tal como lo estudié yo, o como me interesó estudiarlo, rápidamente nos confronta con un presente culturalmente mediocre, ¿no? Que ha sufrido un largo proceso de desintelectualización, donde los intelectuales han abandonado la comunidad y la comunidad ha expulsado a los intelectuales al mismo tiempo. Entonces, no sé, cuando de vuelta hablamos sobre la ortodoxia, yo la ortodoxia la tiene clara. Y digo, están lejos de ser mis adversarios y mis enemigos, pero sé que para una porción importante de la comunidad laica son una preocupación. Pero ellos la tienen clara, ellos invierten en cultura, estudian, leen, mientras que la comunidad o el espacio laico ha dejado de hacerlo.
Entonces creo que la diversidad, la controversia, la pluralidad, ¿sí? Pónganle el término que quieran, no se proclama. Es decir, yo no voy a ir a decirle a nadie, no, porque quiero que me dejen hablar, porque ustedes son sectarios, porque ustedes no me dan espacio. No, la diversidad se conquista, ¿sí? La pluralidad se conquista con una posición que pueda oponerse a la otra. Y oponerse no significa negarla, simplemente tener una voz diferenciada que pueda poner en discusión lo que aquella persona, lo que aquel grupo tiene como certeza. Donde yo tenga otra certeza o una duda, ¿sí? O un fundamento que pueda discutir aquello que esa persona o ese grupo tiene como fundamento y que le permiten también construir y ocupar espacios en la comunidad. Y una cuestión, un tema creo que no menor con esto, creo que vivimos también, así como no tenemos presente nuestro pasado, la comunidad judía argentina en general, si algo tiene su gran desconocimiento sobre su propia historia, y no solamente porque no hay demasiada gente que lo investigue, sino uno simplemente repasando las currículas escolares de los colegios de la red escolar, ve claramente que la historia judía argentina no cotiza, no ocupa un lugar central dentro de la currícula. Y esto tiene efectos directos sobre la propia percepción que los judíos argentinos tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, no tenemos herramientas, instrumentos para poder reflexionar sobre nuestra propia historia. Y creo que eso es un problema. Pero así como no tenemos eso, creo que también tenemos una cantidad de imágenes, o quizá precisamente por eso, inerciales, ¿no? Imágenes que heredamos, ideas que heredamos que poco tienen que ver con la realidad, con las transformaciones de la realidad comunitaria. AMIA, por ejemplo. Si uno recorre la constitución de AMIA, la centralidad de AMIA, o las razones por las cuales AMIA tuvo una centralidad en la historia, ve que hoy no son así. Es decir, y no es que quiero ser crítico, tengo que hablar y cada momento hacer salvedades porque no quiero que se piense lo contrario. Al contrario, es una institución muy importante y que hay que valorar y hay que apoyar. Pero lo cierto es que las razones que le dieron centralidad a mi hablar de la historia no tienen que ver con la realidad de la comunidad judía hoy. Socioeconómicas, demográficas, de espacialidad, si ya los judíos prácticamente en su mayoría no viven en el 11, no tienen necesidad socioeconómica de un apoyo de AMIA, las instituciones, templos, clubes, escuelas ya no dependen del modo que dependían antes de AMIA, etc. Y aquellos inmigrantes que dieron forma a la Keilah con el modelo de Europa Oriental, ¿no? El modelo Keilatí polaco con el cual se reorganizó la AMIA en la década del 40, ya no están esos inmigrantes. Ese modelo tampoco funciona. Hoy tenemos una comunidad mucho más plural, mucho más diversa, pero sin embargo seguimos pensando, justamente por esa inercia histórica, que AMIA tiene esa centralidad, ¿no? Que gran parte, que si un presidente de AMIA dice que somos judíos genuinos, no genuinos, nosotros nos tiene que preocupar, ¿sí? Tiene que preocupar claramente por el cementerio, pero no mucho más. Es decir, creo que es necesario tener un baño, hacerse un baño de realismo y entender que la comunidad judía no depende, no tiene centralidad y estamos progresivamente pareciéndonos más al modelo norteamericano de comunidad que al modelo polaco, ¿no? Un modelo más descentralizado, con instituciones que tienen la capacidad de pensarse por sí mismas, de tener voces por sí mismas y organizarse sin necesidad de pasar por esa centralidad. Es decir, cuando hablamos, creo, de controversia o de diversidad, hay que tener presente eso, que cada institución tiene no solo el derecho, y yo creo, sino el deber de construir un discurso, de posicionarse y de enriquecer un poco más, o enriquecer la vida judía, y para eso no hace falta sino un poco de creatividad, un poco de inversión y un poco también de convicción en la importancia de la cultura en la vida. Bueno, nos queda hablar un poco de la cultura de la controversia en la literatura, a partir de la literatura. Y yo quiero hablar hoy de dos escritores israelíes. Uno es Amos Oz.
ensayista, prosista, más que nada, escritor de novelas, ha publicado más de 30 libros. Y quiero hablar del libro que salió el año pasado que se llama Los judíos y las palabras. Es un ensayo, no es una novela, se lo recomiendo fervientemente. Lo escribió junto con su hija Fania Oz Salzberger, que es historiadora. Y creo que lo que más me impactó de este libro es que empieza diciendo que la historia y la identidad de los judíos como pueblo forman una peculiar continuidad que no es étnica ni política, sino que es textual. Es decir, que estamos unidos, que nuestra continuidad, nuestra historia, nuestro devenir está pavimentado de palabras y son esos textos que nos venimos narrando de generación en generación por miles de años, son los que son esa línea de continuidad entre nosotros y nuestros antepasados, y nosotros como judíos modernos somos los que venimos narrando desde la gala de pesas que dice y narrarás a tu hijo, siempre venimos contándonos esas historias. Y en esas historias que se van contando, así lo van desglosando Oz y su hija Fania, siempre hay parejas. Hay una pareja de padre e hijo, del padre que narra y el hijo que escucha, de Moré y Talmid, o sea, de maestro y discípulo. Y siempre, y no es una linealidad en que el adulto es el que tiene el saber y es el que lo transmite y el alumno o hijo es el que lo recibe pasivamente, sino que se estimula desde los siglos de los siglos, que los hijos y el alumno tienen no solo la necesidad y el lugar para hacerlo, sino la obligación de preguntar, de criticar y de aportar algo a eso. No sé si tuvieron la oportunidad de ver una hoja del Talmud. La hoja del Talmud tiene un texto central y alrededor tiene un montón, pero varios en cada hoja, de cuestionamientos, relatos, acotaciones de diferentes sabios, de diferentes alumnos, de diferentes personajes que tuvieron que ver con esa discusión que se plasmó en esa hoja. Hoy en día diríamos que es una intertextualidad, pero en esa época se hablaba de las opiniones que a veces se contradecían entre sí con el texto central o se contradecían unos con otros con lo que opinaban. Pero somos personas que al leer siempre interpretamos, es decir, toda lectura es interpretación. Entonces eso es lo que va enriqueciendo cada vez, y como dije al principio de la apertura de la noche, es ese equilibrio entre lo que tomamos de la tradición y lo que aportamos en cada generación, lo que nos va uniendo a todos los judíos. Acá habla de los judíos, no del pueblo judío, no de la comunidad, sino del individuo que tiene la capacidad para aportar y para cuestionar. Hay una frase que me encantó y que creo que todos nos sentimos lo podemos reflejar en ella, que dice que la mesa es ese hogareño dispositivo familiar transmisor de textos a lo largo de generaciones. Siempre alrededor de la mesa común, de la comida, creo que el ceder de pesas es lo más, lo que contiene todo, lo más emblemático. Está la comida, está la historia, la narración, están las preguntas de los más chicos, está lo que explica, el que lleva adelante el ceder, pero creo que es esa conversación con los antepasados lo que nos une y tiene ese hilo conductor a lo largo de las generaciones. Quiero leerles un breve párrafo que dice: los judíos nunca tuvieron un papa, porque de ninguna manera podríamos tener un papa, porque suponiendo que tuviéramos uno, todos le darían palmaditas en el hombro y le dirían que su abuela conoció a su abuelo en Plons o en Casablanca. Familiaridad, intimidad y terquedad. Este es el material del que están hechas nuestras comunidades. Cada rabino tiene contrarrabino, cada cual ha tenido una tía chiflada, y hasta las más destacadas lumbreras son un poco irrisorias. Siempre habrá quien disienta y objete. La fumata nunca será blanca, como para pensar en un pontífice judío. De modo que no paramos de discutir. Abraham con su creador, Tamar con los ancianos de la tribu, el profeta con el rey, Hillel con Shammai, los hasidim con los mitnagdim, los ortodoxos con los laicos. Israel significa luchador con Dios.
Bueno, y dije que iba a hablar de dos autores, uno Amos Oz y el otro es Yehuda Mihai. Y son los caprichos del calendario que justo hoy, 22 de septiembre, se conmemoran 15 años de la muerte de Yehuda Mihai. Yehuda Mihai fue un gran poeta, creo que uno de los más importantes de la nueva literatura hebrea. Hay mucho traducido de él y vale la pena leerlo. Él fue educado en una casa ortodoxa y después dejó la religión, pero siempre siguió abrevando en las fuentes, cuestionándolas, ingiriendo, interpretándolas a su manera. Y quiero compartir con ustedes tres estrofas de una poesía maravillosa que también se llama Los judíos. No el pueblo judío, sino el individuo. Y dice: los judíos no son un pueblo histórico ni un pueblo arqueológico siquiera. Los judíos son un pueblo geológico con grietas y derrumbes y capas y lava ardiente. Su historia debe medirse en otra escala. ¿Y qué hay de Dios? Según el contrato de divorcio del paraíso y del templo, Dios ve a sus hijos solo una vez por año en el día del perdón. Hace poco me encontré con una bella mujer cuyo abuelo me circuncidó mucho antes de que ella naciera. Le dije: ni tú me conoces ni yo a ti, pero nosotros somos el pueblo judío. Tu difunto abuelo, yo el circunciso, y tú, su bella nieta de cabellera dorada. Somos el pueblo judío. ¿Y qué hay de Dios? Cantábamos: no hay como nuestro Dios. Y ahora cantamos: no hay Dios, pero cantamos. Nosotros todavía cantamos. Bueno, y como cierre, y hablando de canciones, invito a Rubén y a Valeria a cerrar la noche con una canción.